Le doy la bienvenida a todos los usuarios de El Tiempo que se conectan a esta hora con nosotros para este nuevo capítulo de Consultorio Jurídico para hablar sobre una ley que ya fue sancionada por el presidente, la ley de la licencia de paternidad, que ya está en vigencia. De hecho, estaremos hablando con el doctor Ferreira y el doctor David Pérez sobre algunas dudas frecuentes de ustedes, nuestros usuarios. Les doy la bienvenida, es un gusto que estén con nosotros en el programa. Hola Diana, muy buenas tardes. Doctor David, muy buenas tardes. Complacido de estar nuevamente con ustedes. Buenas tardes, profesor Julio César Ferreira. Buenas tardes, Diana. Muchas gracias por la invitación. Bien, empezamos contándole a las personas que nos están viendo en este momento en qué consiste la extensión de la licencia de paternidad y qué cambia con esta ley. Bueno, en ese sentido, el efecto o el campo de aplicación de la ley va directamente dirigida a ampliar el término que inicialmente se concedía por licencia de paternidad, a generar un nuevo concepto que más adelante se desarrollará, que es el concepto de licencia parental compartida, y una clase de subespecie que se genera a partir de ella, que es la licencia parental flexible. En lo que refiere a la licencia de paternidad como tal, el gran cambio que se genera es que ya no se conceden 8 días, como la ley que deroga esta norma, sino que ahora va a ser la licencia de paternidad por 2 semanas. Bien, ¿cómo queda la diferencia entre la licencia de maternidad y de paternidad? La licencia de maternidad y de paternidad no cambian en como la ley inicialmente la concibe, solo que sí se va a generar un efecto importante, es decir, la naturaleza de la licencia de maternidad, que es o va a integrar la estabilidad laboral reforzada desde el momento en que el empleador conoce del estado de embarazo hasta el nacimiento del bebé y de ahí en adelante hasta la semana 18, no cambia frente a lo que se conoce como licencia maternidad. El cambio viene en que la ley incluye para aquellos casos donde el padre es la referencia o el punto de soporte económico para ese hogar, y en los casos en los que la madre no tiene actividad laboral en ese momento, entonces la estabilidad laboral reforzada va a cubrir o a proteger también el contrato de trabajo de ese padre que solventa económicamente su hogar. Entonces también va a existir en esos casos, cuando se acredite por parte del padre que la mujer en estado de embarazo depende económicamente de él, va a quedar bajo el efecto de la estabilidad laboral reforzada, o mejor, se va a considerar como un acto de discriminación el despido unilateral sin justa causa de ese contrato, de ese padre o de ese trabajador, y va en adelante que tener el empleador que pedir autorización al Ministerio de Trabajo. Cuando genere una justa causa de terminación, el Ministerio de Trabajo deberá revisar si evidentemente el contrato se termina por culpa del trabajador o corresponde a un acto discriminatorio. Digamos que esa es una situación que venía adelantada por la jurisprudencia, pero que ya la ley lo incorpora y lo deja como norma mínima a favor de los trabajadores de Colombia. ¿En qué consiste ese término que usted mencionaba hace un momento y es la licencia compartida? ¿Qué debería saber la gente sobre este tema? Profe Julio César. Doctor Ferreira, adelante. Gracias, doctor David. Bueno, Diana, frente al tema del concepto de licencia compartida, pues como lo decía el doctor David, tiene que ver con la licencia parental, que involucra a los padres, tanto a la madre como al padre. Entonces, la norma, la ley 2114 del 2021, exactamente en el parágrafo cuarto del artículo segundo de esa ley, establece que consiste en el acuerdo entre el padre y la madre para que la madre le comparta al padre el tiempo de su licencia de maternidad y se reintegre antes a el trabajo, permitiéndole que al padre compartir más con el hijo. Entonces, se deben observar unas condiciones como son que la madre puede ceder hasta un máximo de 6 semanas a su pareja. Y una vez terminen sus primeras 12 de licencia, pues la norma prevé que las primeras semanas son fundamentales para que el hijo esté en compañía de su madre y no podrá acceder entonces a esta el padre con antecedentes de violencia intrafamiliar. Ahora, adicional a lo anterior, la norma establece también que se deben cumplir unos requisitos, como son
anexar el registro civil de nacimiento, que deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento del menor. Otro, existir mutuo acuerdo entre los padres acerca de la distribución precisamente de esas semanas de la licencia. ¿Plasmado en qué? En una formalidad que exige la norma, que es un documento que va firmado explicando la distribución acordada entre los padres, la madre y el padre. Y se debe presentar ante los empleadores en un término también de 30 días contados a partir del nacimiento del menor. Otro requisito es que el médico tratante debe autorizar por escrito el acuerdo de los padres. ¿A fin de qué? De garantizar la salud de la madre y, por supuesto, del menor. Y finalmente, los padres deben también presentar ante el empleador un certificado médico en el cual debe constar 3 puntos. Primero, el estado de embarazo de la mujer o una constancia del nacimiento del menor. 2, la indicación del día probable del parto o la fecha del nacimiento del menor. Y tercero, la indicación del día desde el cual empezarían las licencias de cada uno. Ahora, también la norma prevé la denominada licencia parental flexible de tiempo parcial. Y esa está contenida en el parágrafo 5º del mismo artículo. ¿Y qué diría esta que usted acaba de mencionar? Bien, el legislador previó que este tipo de licencia va destinada ¿a qué? A que la madre y o el padre podrán optar por cambiar un periodo determinado de su licencia, si es la madre de maternidad o si es el padre de paternidad, por un periodo de medio tiempo. ¿Listo? ¿Equivalente a qué? Al doble del tiempo correspondiente al periodo de tiempo seleccionado para la licencia. Esto es, trabajar mediodía y estar el otro mediodía con el menor. Esta licencia, en el caso de la madre, el legislador previó que es independiente del permiso de lactancia. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Entonces, ese parágrafo 5º del artículo 2º de la ley establece que se deben observar que, primero, los padres podrán usar esta figura antes de la semana 2 de su licencia de paternidad y, tratándose de maternidad, no antes de la semana 13, precisamente aplicando el criterio que señalamos anteriormente también de que las 12 primeras semanas la madre debe estar con su menor. El tiempo de licencia pues se contará a partir de la fecha del parto, salvo que el médico tratante haya determinado que la madre deba tomar 1 o 2 semanas de licencia previas al nacimiento. Esto generalmente cuando se trata de partos complicados. Bien, o embarazos complicados, mejor. Bien, los periodos seleccionados para la licencia parental flexible, que trata este parágrafo 5º, no podrán interrumpirse ni retomarse posteriormente. Se deben cumplir y deben ser continuos, salvo, establece la norma, casos en que medie acuerdo entre el empleador y el trabajador. Ahora bien, la licencia parental flexible de tiempo parcial, insisto, del parágrafo 5º de ese artículo 2º de la ley, será remunerada con base en ¿qué? En el salario de quien disfrute de la licencia en el periodo determinado, ya sea el padre o la madre. Y estará a cargo de ¿quién? Del respectivo empleador o de la EPS. Bien, la norma también señala unos requisitos adicionales. ¿Cuáles son? El único soporte válido para el otorgamiento de esta licencia es el registro civil de nacimiento, que se reitera, se debe aportar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento. La otra, debe existir mutuo acuerdo, ojo con esto, entre el empleador y el trabajador, o entre empleadores y los trabajadores. Y el acuerdo Doctor, qué pena lo interrumpo.
qué pena le interrumpo justo en ese punto y es preguntarle qué hacer, por ejemplo, en caso de que no lleguen a un acuerdo entre el empleado y el empleador. No, ahí sí la cosa se traba, porque la norma establece, debe existir un acuerdo entre empleador y trabajador. Y la norma lo prevé así. ¿Por qué razón? Precisamente porque si bien se busca beneficiar a el padre, la madre y al menor, por supuesto también se debe atender el compromiso y la buena relación y por supuesto que no se vaya a causar traumatismos en la empresa, salvo mejor opinión. Y aquí me gustaría escuchar el concepto de mi ilustre y respetado profesor Pérez. Gracias, profe. Lo que ocurre acá es que hay que entender, o los empleadores deben entender, que la ley no le está dando la potestad de elegir aceptar o no otorgar esa licencia, sino que la ley está dejando en manos del padre y la madre, fijando un límite de hasta 6 semanas, que es la flexibilidad que se pueda generar, o mejor, el otorgamiento o las semanas que se puedan conceder en favor del padre. Entonces, si la decisión de papá y mamá es compartir la licencia parental, las 12 semanas la mamá y las 6 restantes el padre, el empleador no puede oponerse a la concesión de esa licencia, que entre otras lleva un principio constitucional muy importante, y es la familia como núcleo de la sociedad y el desarrollo de esos lazos afectivos, de esa protección y esa seguridad que debe ofrecérsela al menor que está recién llegado a nuestra sociedad. Entonces, esa parte es importante aclararla, como también aclarar que el empleador no es el que paga la licencia de maternidad o la licencia de paternidad o la licencia parental. Figuras estas tres que ya las hemos intentado diferenciar. El empleador es un intermediario o un puente entre el sistema de seguridad social y los beneficiarios, que será o el papá o la mamá, de acuerdo a las semanas que se tomen. Entonces, eso para tratar de modificar un pensamiento, un ideario social que hay ahí respecto a que el empleador se está cargando con el pago de esa prestación, y no es cierto. Él es puente, paga el dinero en su momento, pero rápidamente le es reembolsado por el sistema de seguridad social en salud. Digamos que ese es como el complemento o adición que puedo hacer, Diana. ¿Y qué hacer, por ejemplo, en caso de que esto pase? ¿Cuál es su consejo como abogado? Bueno, ahí la ley pues quedó corta en el tema de la enunciación que hace de las medidas antidiscriminatorias. Está fijando una sanción de 2.455 unidades de valor tributario, que ascienden en dinero algo así a 89 millones, un poco más de pesos, a los que se puede hacer acreedor el empleador. ¿A quién tenemos en la mitad? Pero el profesor Julio César me dirá ahorita si le parece que eso puede ser eficaz o no. Yo de entrada digo que no. Le dejan en manos del Ministerio de Trabajo la indagación de esas medidas antidiscriminatorias. La ley está formulando dos situaciones. Una, cuando se exigen pruebas de embarazo para acceder al puesto de trabajo, o dos, cuando parte de las entrevistas de trabajo se exige comentar la existencia o no del estado de embarazo. En este caso, al padre, la existencia o no del estado de embarazo de su cónyuge o compañera permanente. Yo entendería, y por vocación, que quien está llamado a proteger y a adelantar ese trámite sancionatorio, independientemente de que la ley no lo diga, sería el Ministerio de Trabajo. Pero estoy casi seguro que el Ministerio en su momento va a decir que, como la ley 2114 no lo indica, pues esa parte no se castiga de la manera como lo trae la ley 2114. Sin embargo, existe otra posibilidad, y es que el Ministerio, desde la ley 1610, que es de inspecciones de trabajo, podría sancionar hasta por 5.000 salarios mínimos en el incumplimiento de estos valores mínimos a los que tienen derecho los trabajadores. Entonces, queda esa inquietud, pero dejando ahí la inseguridad de parte mía personalmente sobre lo que puede hacer el ministerio en esa ambientación de protección a los trabajadores. No sé qué opine el doctor Julio César. No, estoy de acuerdo, y pues en el tema de que debe existir el mutuo acuerdo entre el empleador y los trabajadores, pues comparto en cierta forma lo que señala el doctor Pérez, pero también insisto, la norma prevé, y es cuestión de interpretación, por supuesto, el espíritu es precisamente del beneficio para quién. Para, en primer lugar, el menor, por supuesto, porque tiene una protección especial superior, pero también precisamente el legislador y el espíritu de la ley fue precisamente permitirle a los padres
que acompañen y disfruten y puedan compartir en mayor medida con ese menor, distribuyendo esas semanas. Pero es cuestión de interpretaciones, doctor, y de los lados donde estemos. Ya vendrán los casos particulares y concretos que nos permitirán entrar a analizar más a fondo las situaciones que se van a ir presentando. Estoy de acuerdo también con su señoría en cuanto a la interpretación sobre este tema sancionatorio. ¿Y qué pasa? Como es una norma que trae esa nueva figura y que en el mismo texto de la ley nos trae el tema de ese régimen, por decirlo así, sancionatorio, pues precisamente el ministerio muy seguramente se va a apoyar en ese alcance de la interpretación de la norma especial que fue la que vino a modificar y que trae ese régimen sancionatorio. Yo lo veo también como complicado para que el ministerio llegue hasta allá o vaya un poco más allá. Bien, y para recapitular, para las personas que hasta ahora se están conectando a este consultorio jurídico, doctor, a cualquiera de los dos le pregunto, ¿es cierto o falso que el tiempo de licencia se puede repartir entre los dos padres? A ver, mi doctor David. No, pues justamente para recapitular lo que estamos diciendo es que el fruto de esta, o la consecuencia de esta nueva ley, o la novedad, es esa justamente. No amplía las 18 semanas que originalmente traía el Código Sustantivo del Trabajo como licencia de maternidad, contadas a partir del nacimiento o 2 semanas antes de la fecha probable de nacimiento. Mantiene las 18 semanas, pero lo que hace es, o faculta, a dividirlas en donde mínimo la mamá va a hacer uso de 12 semanas y de ahí en adelante hasta la semana 18 puede distribuirlas con el padre del menor. Digamos que esa es la novedad. Entonces, en ese sentido, sí se puede repartir. Ahora, creo que nos faltaba por mencionar una parte importante. Los casos de cuando se dan partos prematuros, la ley también en ese sentido es aclarativa y nos genera una duda que traíamos siempre puesta desde la redacción del antiguo código, de la antigua norma. ¿Por qué? Porque dice, si hay parto prematuro, se contará el tiempo de nacimiento hasta la fecha probable de nacimiento y ahí, a partir de esa fecha probable de nacimiento, se contarán las 18 semanas. ¿Qué quiere decir? Que las 18 semanas de licencia maternidad no van a ser a partir del parto, supongamos 7 o 8 meses, ¿cierto? Sino que esas semanas se adicionarán a las 18 semanas que ya la ley concede. Y el otro escenario que no se había propuesto, no se había evidenciado, es que esta licencia también recae en casos en que la madre abandone el menor o fallezca en el momento del parto. La licencia pasa inmediatamente a beneficiar o a cubrir la estabilidad del contrato del padre que se va a hacer cargo del menor, como también aplicará la licencia maternidad en épocas de otorgamiento de adopción del bebé, también deberá ser cubierto por la EPS y se contarán esas 18 semanas. Vamos que esa es la gran novedad para adicionar la respuesta. Y aclaremos también sobre la vigencia. Perdóname, Doctor, tranquilo. qué pena, Diana. Y de pronto para complementar también, doctor, y que de pronto no lo tocamos desde el principio, es el tema de que en la actualidad los hombres cuentan con, o mejor, antes de la ley, los hombres cuentan o contaban con 8 días de licencia. Y la nueva norma viene e incrementa hasta 5 semanas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que se reconocen gradualmente y ya con la entrada en vigencia de la ley pasa. Ah, qué pena, es que tuve aquí un inconveniente porque entró una llamada y se me cortó Tranquilo. el contacto. A ver, ¿qué pasa? Les decía, pasamos de 8 días a 2 semanas y ahora vamos a que esas semanas restantes se otorgan previo cumplimiento de una condición. Y es que a partir del perdón, otra vez tengo inconveniente. ¿Me escuchan o no? Sí, señor, continúe. No, qué cosa. Sí, qué pena. Bueno, entonces a partir del 2022 se analizan los índices de desempleo y si estos se reducen en al menos un punto porcentual, se reconoce una semana más. ¿Para qué? Para llegar hasta máximo 5 semanas en el año 2024. Ese es otro punto que me parece importante de resaltar. Bien, se nos agotó el tiempo. A los dos, muchísimas gracias por su asesoría. A ti, Diana, muchas gracias. Doctor Julio César, muchas gracias por compartir este espacio. Y
y un saludo a todos los que siguen la página del Tiempo. Gracias. El doctor David Pérez, a usted muy amable. Diana, muchas gracias por la invitación y a todos los presentes y los que están conectados, muchas gracias por su asistencia. Ustedes, gracias por continuar con nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo de Consultorio Jurídico para hablar sobre otros temas legales y interés. Feliz tarde para todos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.